y todos, mi nombre es Gina Norambuena del área de comunicaciones de la Escuela de Psicología UC. A nombre de nuestra escuela y su dirección, les damos la bienvenida al seminario Creatividad, Imaginación y Juego. ¿Qué nos dice la psicología sobre su desarrollo y promoción? Actividad organizada por la Escuela de Psicología UC y el Magíster en Innovación UC, y que se enmarca dentro de los proyectos Fondesit. ¿Cómo impactan las estrategias atencionales y metacognitivas en el desempeño académico y el bienestar emocional de los estudiantes universitarios y secundarios? Costos y ganancias en el aprendizaje y la creatividad, cuyo investigador responsable es David Price, y Juego, Desarrollo y Aprendizaje en Educación Parvularia, estudio longitudinal del efecto de una pedagogía basada en juego en el desarrollo de habilidades transversales, cuya investigadora principal es Valesca Grau, ambos expositores en esta jornada. Muchas gracias por su interés en participar y estar esta tarde conectadas y conectados junto a nosotros. Antes de comenzar, y para organizar mejor la transmisión, queremos comentarles que vamos a mantener los micrófonos apagados y pedirles que las pantallas también las mantengan apagadas durante las presentaciones. Esta jornada contará con 3 presentaciones. Luego de cada una se dejará unos minutos para preguntas, por lo que los invitamos a ir dejando sus consultas en el chat y estas se leerán al finalizar cada presentación. Para comenzar, entonces, les presentamos al primer expositor, David Price, doctor en psicología de Yale University y actualmente profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien dictará la charla Creatividad, Metacognición y Divagación Mental en Jóvenes Universitarios. Hola, ¿cómo están? ¿Gina se ve bien en la presentación? Sí, ahora sí. ¿Ahora Ahora sí? se ve la presentación. Sí, sí, sí. ¿Y ahí? Estupendo. Ok, gracias Gina. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar de nuestro seminario. Esperamos entregarles una visión actual sobre nuestras investigaciones en creatividad y juego en general, y que tengamos un momento también para compartir. El esquema de la presentación incluye una introducción al concepto de divagación mental, sobre sus impactos en educación, sus tipos de divagación mental, su vinculación con la atención plena, que se conoce también como mindfulness, su vinculación con metacognición. Voy a presentar no 3, sino que 2 estudios chilenos que hemos hecho con estudiantes universitarios, y al final voy a discutir algo de sus implicancias educacionales. La divagación mental es lo que se conoce como fundamentalmente estar distraído en la vida cotidiana. Es cuando el control ejecutivo de nuestra cognición sale de una tarea primaria al procesamiento de objetivos personales. Es como cuando uno está soñando despierto, cuando está fuera de la zona de atención y con la mente desfocalizada. La divagación mental es mucho más frecuente en situaciones de instrucción, tiene un impacto negativo en pruebas estandarizadas, es una característica distintiva del déficit atencional también. Probablemente a lo largo de mi presentación y de las que vienen va a haber momentos en los cuales ustedes van a divagar y se van a distraer, porque es una parte también como natural de nuestros procesos atencionales, entrar en situaciones o estados de divagación mental. De hecho, a medida que va pasando una clase, ya sea que se esté atendiendo directamente en una sala o en una situación de laboratorio en un computador, las personas tienden a divagar. Esto desafortunadamente está asociado a un peor rendimiento académico, y por eso muchos textos en la literatura psicológica y educativa tienden a enfatizar la importancia de buscar formas de reducir la divagación mental. La divagación mental también es parte de los procesos de lectura y afecta nuestra capacidad para construir modelos mentales de una narrativa y afecta nuestra comprensión lectora. Se considera también que es un mediador significativo de la relación entre la memoria de trabajo
y nuestra capacidad de comprensión lectora. Nuestra capacidad de atender depende mucho de nuestra capacidad de estar focalizados. Y un modo de reducir nuestra divagación mental es fundamentalmente implementando estrategias metacognitivas. Sin embargo, no toda divagación mental es mala, esta no es un fenómeno monolítico, y además de su naturaleza persistente durante la vigilia, hay varios estudios que durante los últimos 15 años han comenzado a descubrir aspectos que podríamos considerar como adaptativos. Nosotros divagamos cuando a veces estamos pensando en lo que vamos a hacer en el futuro. Puedes ir en una micro, puedes estar manejando un auto, de repente empiezas a pensar en lo que tienes que hacer. Muchos de esos pensamientos son orientados al futuro. La divagación mental es parte de nuestros procesos de autorregulación de nuestra conciencia, de nuestro estar despierto, y algo que me interesa destacar acá está muy vinculado con el pensamiento creativo. Por lo tanto, es natural divagar, y es algo que sabemos desde hace varias décadas. Estudios de divagación mental se han realizado desde la década del 70, quien los hacía es Jerome Singer, a quien ven ahí en la foto, y tanto sus estudios como otros más recientes sugieren que la divagación mental, o mind wandering, como se le conoce en inglés, es una parte natural de nuestra cognición. Ahora bien, no toda la divagación mental es del mismo tipo. A mediados de la década del 70 del siglo pasado se reconocía una divagación mental de índole más negativo, involucrada por la autoexaminación crítica o ansiosa, y otras más positivas en la línea de la generación de fantasías. Esta última, el soñar despierto, el fantasear, no solamente es útil para la planificación futura, sino que refleja los aspectos elaborativos de nuestra imaginación y refleja también autoaceptación. Por lo tanto, nosotros pensamos que si bien la atención plena y la divagación mental pueden de alguna manera intentar capturar elementos distintos de nuestra conciencia, una conciencia desfocalizada por un lado y otra una conciencia focalizada por el otro, este elemento de autoaceptación que hay tanto en la atención plena como en la divagación mental positiva, puede hacer que ambos hagan contribuciones separadas a nuestro bienestar. Otra distinción reciente es la que existe entre divagación mental intencional o no intencional. La divagación mental intencional es la propia de los artistas, es la propia de los escritores, que están por personalidad de alguna manera bastante más inclinados a divagar mentalmente de un modo voluntario, es decir, a ponerse en situaciones en las cuales deja que su mente se distraiga, se divague, perdón. Y hay estudios que han mostrado que hay una coincidencia entre la disposición a divagar intencionalmente o espontáneamente, evaluada como un rasgo, de la presencia de estados de divagación en las personas. Es decir, hay una correspondencia entre los autorreportes de divagación mental espontánea y deliberada con los reportes que estas personas generan de estos estados en situaciones de laboratorio. De manera vinculada con esto está el hecho de que las divagaciones mentales que nosotros tenemos no son todas de un mismo color afectivo. Hay divagaciones mentales más positivas, divagaciones mentales de índole más negativo o rumiativo. Uno puede divagar fantasiosamente, elaborativamente, pensando positivamente las cosas que tiene que hacer, o puede divagar rumiativamente acerca de un conflicto interpersonal o de frustraciones o de situaciones que a uno le producen ansiedad, especialmente durante una pandemia. Considerando la evidencia que sugieren este vínculo entre divagación mental y estados afectivos, ya que algunas intervenciones en atención plena pueden ayudar a una mejor regulación socioemocional, nosotros hemos pensado que también es necesario de alguna manera tratar de entender estos aspectos emotivos de la divagación mental. Otra vinculación importante es la entre divagación mental y metacognición, que se ha relacionado con el concepto de metaconciencia, conciencia metacognitiva, que tiene que ver con el conocimiento explícito de los contenidos actuales que uno tiene del pensamiento. Y la investigación sugiere que la metaconciencia o la metacognición puede ayudar a la autorregulación del pensamiento consciente de tres maneras.
puede de alguna manera, me falta una lámina por lo que veo aquí, pero fundamentalmente puede ayudarnos a darnos cuenta de que estamos fundamentalmente desfocalizados, puede ayudarnos a tomar iniciativas en la línea de, si nos damos cuenta que estamos desfocalizados, bueno, volver a lo que tenemos que hacer, y también la autorregulación de alguna manera nos puede ayudar a tomar y realizar estrategias que nos permitan prever la situación de divagación mental y sus consecuencias negativas en la conciencia. La atención plena involucra, por otro lado, como les mencionaba, la atención desprejuiciada a la experiencia del momento presente y por lo tanto incluye las prácticas que uno hace para regular la atención y asimismo acercarse a la propia experiencia con apertura y aceptación. La investigación ha sugerido que hay relaciones cercanas entre atención plena y metacognición, en el sentido de que ambos conceptos se relacionan con la regulación consciente de la cognición, y hay algunos modelos metacognitivos de atención plena que están basados en modelos metacognitivos puros. Por lo tanto, tenemos por un lado el concepto de divagación mental, que apunta a esta situación de desfocalización mental. Tenemos el concepto de atención plena, que apunta a la autorregulación consciente, la regulación emocional y a la aceptación de uno mismo. Y tenemos el concepto más clásico de metacognición, que es fundamentalmente nuestra capacidad de pensar sobre nuestro pensamiento, de controlar nuestro pensamiento con diferentes estrategias. Se ha sugerido que los aspectos negativos de la divagación mental podrían ser de alguna manera controlados a través de algunas estrategias metacognitivas. Sin embargo, la pregunta es si estas estrategias que buscan atenuar la divagación mental pueden tener una consecuencia, un trade-off negativo, por ejemplo, sobre la creatividad. Un exceso de autorregulación puede tal vez, o podría, nos preguntamos, inhibir el desarrollo de ideas novedosas. Por lo tanto, hay que tratar de entender cuando hablamos de divagación mental, de mind wandering, de mindfulness, atención plena y de metacognición, que estamos frente a fenómenos que tienen un alto nivel de complejidad, que hay emociones que pueden tener diferentes valencias y que además hay que distinguir muy bien entre lo que es un estado y lo que es un rasgo más permanente. Los estudios han mostrado que la divagación mental puede estar asociada con la creatividad, que la atención plena podría afectar negativamente algunas estrategias de resolución de problemas, y algunos procesos creativos pueden descansar en la combinación tal vez productiva de la atención plena y la divagación mental, en el sentido de que los creadores son capaces de entrenar su atención de tal manera que son capaces de distraerse estratégicamente e incluso emplear los momentos de distracción productivamente. Por otro lado, la metacognición puede ser muy buena en los momentos de evaluación del proceso creativo, mientras que la divagación mental puede ser mucho más útil en el momento inicial de generación de ideas. La creatividad tiene un momento de generación de ideas y tiene un momento de revisión de esas ideas. La divagación puede ser muy beneficiosa cuando uno está en un proceso de generación, y la metacognición cuando uno está en el proceso de revisión de la calidad, pertinencia, adecuación de esas ideas. Nosotros hemos hecho 2 estudios con estudiantes universitarios, uno que evalúa y que están publicados, las personas que están interesadas nos pueden contactar y les hago llegar los estudios, y uno sobre creatividad y otro sobre mindfulness. Uno de estos estudios examinó la relación entre divagación mental, metacognición y creatividad en 116 estudiantes de una universidad y 117 de un instituto profesional. Tomaron un test de pensamiento divergente, un test de resolución creativa de problemas y un test de inteligencia fluida, y asimismo respondieron autorreportes de divagación mental, metacognición y dificultades de lectura. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos que
primero evaluando las correlaciones, nuestros dos test de creatividad estaban asociados tal como esperábamos, que el test de inteligencia fluida estaba asociado con los test de creatividad, y de forma negativa con el autorreporte de dificultades de lectura, lo que era esperable, pero en relación a lo que les estoy hablando aquí, efectivamente encontramos correlaciones entre 0.25 y 0.28 entre divagación mental y nuestros dos test de creatividad. Y cuando hicimos análisis multivariados, vimos que esos efectos se mantenían constantes cuando controlábamos por las otras variables, para ambos casos, tanto para el test de usos alternativos como para un test de asociación de palabras. El test de usos alternativos es más de pensamiento divergente, el test de asociación de palabras es un test más clásico de generación de insights, si ustedes quieren. Ambos test son verbales y en ambos test se controló por dificultades de lectura y aún así el efecto de la divagación mental se mantenía significativo. Algo interesante que encontramos en este estudio es que solo por el caso de los estudiantes universitarios la metacognición atenuaba o disminuía el desempeño de la creatividad. No así en el caso de los estudiantes de institutos profesionales, es decir, en el caso de los estudiantes universitarios, mientras más estrategias metacognitivas reportaban conocer o adherir, de alguna manera su puntaje en creatividad tendía a disminuir. El otro estudio que hicimos es un estudio en que nosotros buscamos crear unas escalas de divagación mental en español, y tratamos de ver si eran válidas, evaluamos su relación con divagación mental y con metacognición. Desgraciadamente esto no se ve muy bien, digamos, en una pantalla Zoom, pero ustedes tienen aquí fundamentalmente en esta línea, no sé si se alcanza a ver el cursor, una escala de divagación mental positiva y una escala de divagación mental negativa. Y estas escalas, si se fijan, bueno, la dirección de todas sus correlaciones es prácticamente opuesta. Y lo que ocurre es que la divagación mental positiva tiene sorprendentemente correlaciones positivas con algunas escalas de metacognición, excepto una que reportaba precisamente algo negativo, que es como tener desafíos académicos, un autorreporte de desafíos académicos. Y interesantemente tenía una correlación positiva con lo que son son diferentes facetas de la atención plena. La escala de divagación mental negativa presentaba las relaciones en un sentido contrario. Y cuando veíamos esto en una tabla de análisis multivariado, en que está la divagación mental positiva, la divagación mental negativa, frecuencia de ensoñación, evaluamos unas interacciones, y las 5 escalas del test clásico de facetas de atención plena, lo que encontramos es que las escalas de metacognición eran predecidas precisamente, como les decía, de manera bastante consistente por divagación mental positiva. Y algo que es interesante es que la interacción por frecuencia de ensoñación mostraba que en la medida que la divagación mental sí tenía un efecto positivo en algunas estrategias metacognitivas, pero si la frecuencia de ensoñación aumentaba demasiado, es decir, si la frecuencia con que uno reportaba divagar mentalmente, bueno, esa relación de alguna manera cambiaba de signo y ya no era positiva. Por lo tanto, hay una diferencia entre divagar en la línea de la elaboración, de la fantasía. Eso puede tener una relación que ver con metacognición también, porque en todos los casos hay un componente de autorreporte involucrado sobre estados de la cognición,
Pero si tú reportas que tú tiendes a divagar demasiado, bueno, esa relación tiende a cambiar de signo. Entonces, la divagación mental tiene una relación con la creatividad bajo condiciones adecuadas, la valencia emocional juega un rol relevante, no toda la divagación mental es igual, hay que seguir profundizando cómo se relaciona la divagación mental, la metacognición y la atención plena, especialmente en situaciones pedagógicas. Hay que evaluar de mejor manera la relación entre disposiciones. Los casos que yo les he mostrado aquí son fundamentalmente autorreportes de disposiciones. Es necesario revalorizar el rol que tiene la distracción y la divagación mental en los procesos de aprendizaje, en una época de mucha saturación curricular, y esta revalorización va a depender en gran medida de la importancia que demos a habilidades transversales. Muchas gracias, espero no haberme excedido en mis tiempos. Sí, David, aprovecho de partir, tienes ya varias consultas a raíz de tu presentación, así que vamos a partir con la primera, que es de Claudia Casanova. Ella pregunta si se puede en forma voluntaria decidir cuándo se quiere estar en DM o en metacognición, dependiendo del contexto en que uno se puede encontrar. Depende, yo creo que de alguna manera, de tu entrenamiento, por así decir, en metacognitivo. Nosotros lo que hacemos durante todo el ciclo escolar fundamentalmente es entrenar estrategias metacognitivas. Eso es lo que más hace el colegio. Cuando nosotros aprendemos, por ejemplo, a hacer ejercicios de matemática, y esos ejercicios de matemática tienen varios pasos y tenemos que enseñar a los niños que sean capaces de identificar sus errores una y otra vez, bueno, estamos enseñando a desarrollar precisamente ese músculo metacognitivo. Y nosotros sabemos que en el caso de creadores expertos, ellos son muy capaces de utilizar sus disposiciones atencionales de un modo estratégico, cuando entrevistas a poetas, a pintores, o en sus descripciones de sus propios procesos creativos, ellos tienden a decir que son capaces de utilizar los momentos de distracción, por ejemplo, cuando están cocinando, cuando están lavando los platos, etcétera, creativamente. Así que es posible, pero requiere de alguna manera de un proceso de autoconocimiento y de entrenamiento bastante importante también. Gracias, David. Tenemos otras consultas. Hay una de Mary Pereira que dice que ¿en qué sentido la atención plena podría afectar la creatividad? Y hay otra de Mía Cerda que dice ¿cómo se podría trabajar para que la divagación mental pueda apoyar el proceso creativo? Bueno, ambas preguntas están relacionadas por los dos extremos. La atención plena puede afectar la creatividad si de alguna manera inhibe nuestros procesos de desfocalización, porque el proceso de generación de ideas siempre involucra de alguna manera que nosotros seamos capaces de suspender en las asociaciones de nuestra cognición, especialmente si lo que queremos es generar novedad. Piensen en lo que como en la vida cotidiana se conoce como estos ejercicios como de brainstorming, ¿no? Donde hacemos, bueno, vamos a generar ideas y que estas ideas primero surjan en un momento de una manera desprejuiciada, pero sin mucha regulación. El proceso de atención plena requiere de alguna manera y valora los procesos de focalización y los procesos como de regulación. Y la creatividad tiene un momento de regulación importante. Tiene un momento en el cual uno tiene que, por así decir, suspender el conocimiento, suspender lo que uno está haciendo, tomar ciertos riesgos que no son procesos necesariamente parte de la atención plena. Y en el caso de la otra pregunta, bueno, yo creo que ahí hay que hacer una distinción bien importante que desgraciadamente muchos creadores no hacen, entre lo que es la divagación mental como mera desregulación, como rumiación, que no es productiva, y la divagación mental que está conectada con los procesos de elaboración fantasiosa, de imaginación, de generación de ideas nuevas. Esos son procesos en los cuales muchos científicos, escritores, pintores describen que hay ciertas ideas que les vienen
en momentos en los cuales no están efectivamente en la tarea, en que no están trabajando en la tarea. Hay un premio Nobel de Física muy, muy famoso de Higgs que dijo, bueno, que algunas de sus ideas que alimentaron el trabajo que vino a darle el Nobel muchas décadas después, vinieron a su mente en situaciones, no necesariamente cuando estaba metido en su oficina, sino cuando estaba en un contexto como de paseo por la naturaleza. Y eso es curiosamente, una experiencia que muchos creadores describen. El tener ideas, o el que se le aparezcan las ideas precisamente cuando no están trabajando en esas ideas. Y por eso sucede que muchas personas hay veces que cuando están tratando, no sé, por ejemplo, de hacer una tesis doctoral o de crear una novela y que persisten y persisten y persisten y persisten y no dan espacio, un espacio estratégico a estos procesos de distracción productiva, es que no logran salir de sus bloqueos creativos. Yo una de las cosas que tiendo a recomendar a mis estudiantes de magíster, doctorado, o a las personas que están empeñadas en procesos creativos, es que hay momentos en que tienen que dejar que el cerebro piense por ustedes, que el cerebro haga su trabajo. Y eso involucra fundamentalmente, deje a su cerebro tranquilo. Tómese un día libre, salga a caminar, salga a la playa, salga a la pantalla, salga a la tarea que esté haciendo y genere un espacio activo de divagación donde usted no va a estar pensando en la tarea que está haciendo porque necesita ese momento de desfocalización. Gracias, David. Vamos a leer las últimas dos, por honor al tiempo y al resto de las presentaciones. Claudia Torres comenta que cuando se diseñan tareas constreñidas, es decir, con restricciones que buscan causar un efecto, se facilita la emergencia de la creatividad. Pero, ¿qué mecanismos son los que protagonizan este proceso? ¿Es lo metacognitivo o la divagación mental? No sé exactamente qué es lo que Claudio quiere decir con tareas constreñidas. Veo que aquí dice restricciones que buscan causar un efecto. Esto no entiendo muy bien. No entiendo muy bien la pregunta, pero si la interpreto, si tú tienes, a ver, las tareas creativas son por definición tareas abiertas. En general, si tú vas a escribir un poema nuevo, si vas a hacer una tesis, si vas a descubrir una vacuna, tú puedes tener un ámbito donde eso es relevante, ¿no? La vacuna tiene que funcionar, esa es su restricción. Si vas a escribir un poema, bueno, tiene que ser un poema que sea reconocido como tal por las personas que leen poesía. Si vas a hacer una tesis de doctorado, tiene que ser validada por un comité. Es decir, siempre hay una especie como de persona que va a decidir la pertinencia de tu contribución. Pero las tareas creativas son mucho más abiertas que, por ejemplo, una guía escolar de matemáticas, ¿no? Que tiene solo una respuesta correcta. Ahora, en general, los procesos creativos tienen como dos procesos, un momento de generación de ideas y un momento de evaluación de esas ideas, que están, por así decir, mediados por un momento de incubación. Y la divagación mental es tremendamente importante en esos momentos de incubación. El momento de incubación es el momento en el cual uno está de manera no necesariamente consciente, trabajando en la resolución de un problema creativo. Ahora, los problemas creativos, a pesar de que son abiertos, tienen una formulación. Incluso crear un poema involucra resolver un problema. Escribir una novela involucra resolver un problema, inventar un carácter, que haya un desarrollo, que haya un conflicto, que haya un desenlace, por usar una definición tradicional. ¿Para qué hablar de inventar una vacuna? ¿No es cierto? Que en este caso además se han usado nuevas tecnologías. Hay un problema. Y la resolución de ese problema, cuando involucra creatividad, requiere muchas veces un proceso como de incubación y suspensión del control consciente de la cognición. Y eso es algo que cuesta mucho que las escuelas incorporen en sus procesos de enseñanza. Las escuelas no enseñan a los estudiantes, me refiero a las escuelas de ciclo básico, ciclo de primero básico, perdón, de primer ciclo, segundo ciclo, no enseñan a los estudiantes cómo usar estratégicamente sus procesos de distracción que se dan ya sea en el juego, de lo que les va a hablar Valesca, o se involucran en diferentes procesos creativos que no están restringidos a las artes, son también parte de las matemáticas y del lenguaje en general. Y la última
es de Natalie Pardo. Ella pregunta, ¿cómo se puede promover la creatividad en contextos educativos de vulnerabilidad? Bueno, primero, sabiendo reconocerla e identificarla, es muy probable que precisamente por ser contextos de vulnerabilidad, niños y niñas y adolescentes que se desarrollan en esos contextos hayan desarrollado mucho su creatividad en la resolución de problemas. Y efectivamente hay estudios psicológicos que así lo sugieren y lo muestran. Por lo tanto, el primer paso es ser capaz de identificar, reconocer y valorar la importancia que tiene la creatividad en esos contextos. Reconocer además la creatividad que se da fuera del ambiente escolar, fuera del ambiente escolarizado para resolver los problemas de la vida cotidiana, y eso aplica también para niños de contextos no vulnerables también. Y más allá de eso, también involucra valorar y dar un espacio en el proceso, digamos, de compensación que tienen que hacer las escuelas, muchas veces en términos como de educativos, por las desventajas académicas de origen que genera la vulnerabilidad, para enseñar estas habilidades transversales y enseñar también aquellos procesos de los que les he venido hablando, ¿no? De reconocer el valor que tiene la divagación mental en el proceso creativo, reconocer los procesos de incubación, saber usarlos estratégicamente y aplicarlos además a las diferentes disciplinas. Hay mucho trabajo por hacer en ese ámbito, porque en general el sistema escolar no sabe lidiar muy bien con los procesos creativos, es un espacio donde más bien la creatividad y el juego se encuentran siempre acotados, constreñidos al servicio de las demandas curriculares. Muchas gracias, David, por Muchas la gracias a ustedes por presentación estar. y también por este espacio de preguntas, ¿no? Ahora los dejamos en favor del tiempo con Valesca Grau Cárdenas, doctora en Educación de la Universidad de Cambridge, actualmente profesora de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien expondrá juego, autorregulación y creatividad en primera infancia. Hola, gracias Gina. ¿Se ve bien la presentación? ¿Sí? ¿Sí? Ya, Todo bien. muchas gracias. Ya, voy a tomarme el tiempo, igual para no pasarme mucho del tiempo. Bueno, yo les voy a aproximarme al tema de la creatividad desde el juego, que ha sido mi tema de investigación en los últimos años. Así que, y más también desde una mirada más desde los inicios del sistema escolar, desde los niños más preescolares, más que de la educación universitaria de la que estaba hablando David. Así que los voy a cambiar un poquito del foco en que estábamos en la presentación anterior. Primero, voy a poner una definición muy general de creatividad, que pues la creatividad puede ser considerada, ¿cierto?, como la habilidad para producir ideas novedosas o originales. Obviamente hay muchas definiciones de creatividad y una de las dificultades de la investigación de juego y de creatividad en ambos polos, digamos, tiene que ver con que ambos conceptos son bien difíciles de definir y son conceptos complejos. Dentro del mismo concepto de creatividad, ¿cierto?, está esta división entre la etapa más divergente de la creatividad, en que hay distintas ideas, y después una etapa más convergente. Algunos que consideran también la adecuación del producto de ese proceso creativo a las necesidades o la manera en que este producto puede resolver un problema, mientras que para algunos eso ya más es innovación. También se habla ¿cierto?, del proceso creativo versus el producto creativo, pero por ahora, digamos, por lo que vamos a pensar en términos de conceptos, vamos a considerarlo, ¿cierto?, como esta habilidad para promover ideas novedosas, originales. Ahora, ¿qué es juego? Y aquí nos vamos a meter un poquito más en detalle acerca de qué es juego, que también es un concepto muy complejo y no existe hasta ahora una definición consensuada de juego. Sin embargo, hay varios rasgos definitorios que tienden a repetirse desde las distintas líneas teóricas. Uno de ellos es que la conducta de juego es espontánea y está intrínsecamente motivada. O sea, el juego es entretenido, ¿no? La gente lo está pasando bien de alguna manera, hasta cierto punto. Lo está pasando bien cuando está jugando. La conducta parece no cumplir ningún objetivo práctico ni tener beneficio específico. Uno no juega para
para obtener algo, sino porque es algo que es entretenido en sí mismo y el jugador, ¿cierto?, está protegido de las consecuencias normales que podría tener una conducta. Si uno juega a ser doctor, uno no está siendo doctor en verdad, ¿no? Que si uno está siendo doctor y se equivoca, tiene, no sé, lo van a demandar. Cuando uno está jugando a hacer algo, no tiene esas consecuencias, y por eso se ha argumentado muchas veces que el juego tiene una ventaja evolutiva, es algo que nos sirve a los mamíferos superiores, ya que no solo somos los seres humanos los que jugamos, para aprender ciertas formas de comportarnos sin el riesgo, ¿cierto?, que conlleva la conducta. Por ejemplo, se ve estas conductas, por ejemplo, los cachorros de leones o de tigres que juegan mucho a pelear, es algo que ellos van a tener que hacer en la vida adulta, pero en la infancia, digamos, en los primeros meses, ¿cierto?, es un contexto protegido en que se juega a pelear, pero no es una pelea de verdad. Por otro lado, la conducta consiste en acciones, o en el caso de los seres humanos, pensamientos expresados en combinaciones nuevas, o sea, es generador de novedad. Y ahí tenemos, ¿cierto?, una de las primeras relaciones con la creatividad. El juego tiende a expresar, hacer una misma cosa que a lo mejor uno hace en un contexto normal, pero de manera diferente. Otro aspecto es que las acciones individuales o pensamientos son llevados a cabo de manera repetitiva, o también pueden ser incompletos o exagerados. Cuando uno está jugando a hacer algo, uno exagera una conducta, ¿no? El juego se ve diferente. Uno, si entra a un lugar y la gente está jugando a algo, uno ve esa situación como diferente. La gente actúa de manera distinta, como si fuera una situación no lúdica. Y también la conducta es sensible a condiciones prevalentes y ocurre cuando el que juega está libre de enfermedad o estrés. En este sentido también el juego es un indicador de bienestar. Y se ve también mucho eso en los animales, que cuando están en una situación de estrés, ellos no están jugando. Y nos pasa también a los adultos, ¿no? Como que nuestro sentido del humor y esta capacidad de jugar en la vida cotidiana, cuando uno está estresado no la tiene, ¿no? Hay otra característica que no todos están de acuerdo, pero que Bateson y Martin la agregan, que no tiene que ver con una característica del juego propiamente tal, sino algo que hace el juego más auténtico, ¿no? Que tiene que ser con que sea playful, que se llama, que es la palabra en inglés, pero que uno podría considerarla como lúdico. No es exactamente lo mismo, pero tiene que ver, el playfulness, que se llama, no hay una palabra tan traducible al español, pero tiene que ver con un estado de ánimo particular en que la persona está más inclinada a comportarse de una forma flexible y espontánea, ¿no? Y que tiene que ver muchas veces cuando uno está como más relajado, como de buen humor, uno puede, ¿cierto?, estar en una situación como agradable, y no necesariamente está jugando, pero uno está en esta disposición mental. Entonces lo que dicen estos autores es que para que uno sea más creativo, de verdad uno tiene que estar jugando, pero también con esta actitud lúdica. ¿Por qué? Porque uno lo pueden invitar a jugar a algo y no está con esta actitud necesariamente, está involucrado en un juego, va a jugar a la pelota, o va a jugar, no sé, un juego de mesa, pero no está en esta disposición, no está, o no lo hace tan motivado, por lo tanto puede parecer juego, pero al final no es tan juego. Entonces les voy a contar un poquito cómo se distingue, ¿no? Entonces hay una conducta observable, ¿cierto? Para ellos que es juego, y un estado de ánimo subyacente, que a veces uno no lo observa tan bien, que es esta capacidad, ¿cierto?, de ser lúdico. Y aquí se muestra una imagen que puede, en el fondo, graficar esto, que uno ve a un adulto, que es lo que está en amarillo, que es un niño, que es la conducta, ¿cierto?, jugar con un camión, ¿cierto? Y él se imagina que el niño está jugando, se está imaginando que va el camino de una carretera, que es como esta imagen que tiene la persona que es grande, ¿cierto? El niño está imaginando que el camión va en una carretera, pero en realidad el niño lo que está haciendo es imaginarse toda una aventura distinta en el camión, ¿cierto? Conociendo unos peces, ¿cierto? Bajo el mundo del mar. Entonces, en ese sentido ahí muestra cómo a veces lo que se ve también es distinto a lo que está pasando. Entonces, lo que enfatizan estos autores, que también es muy importante, la disposición mental en que uno está cuando está jugando. Y ahí también tenemos, ¿cierto?, otra de las conexiones que uno puede hacer con la creatividad, porque justamente lo que dicen ellos, cuando uno está en este estado de playful play, ¿cierto?, como una actitud mental lúdica, además del juego, es lo que está fomentando la creatividad, porque justamente te permite jugar con las ideas y te permite tener una disposición mental a combinar las cosas de una manera distinta. Y también hay quienes dicen, pero también la creatividad, las personas que son más creativas pueden tender más a tener esta actitud lúdica. Entonces, playfulness se ha investigado mucho menos que juego incluso, pero se ha visto como una variable de diferencias individuales
que le permite a las personas marcar o remarcar situaciones cotidianas de tal forma que la experimentan como entretenida o como intelectualmente estimulantes o interesantes para ellos, ¿ya? Y yo creo que todos ustedes han tenido esa experiencia, ¿cierto? De sentir que, no sé, a lo mejor tengo mucho trabajo que hacer, pero digo, bueno, pero esto es algo que me gusta, me lo voy a tomar, ¿cierto? Con relajo, voy a tratar de disfrutar, algo así, ¿no? Entonces uno puede imaginarse que hay playfulness sin play, o sea, en el fondo uno puede estar con esta actitud mental de buen humor y como el corazón liviano, digamos, sin estar jugando, pero también puede haber juegos sin esta actitud mental. Entonces lo que dicen estos autores es que para que exista creatividad deberían estar ambos componentes. Entonces esta característica en general se relaciona con la niñez, ¿no? Y el mundo y la imaginación y el juego en la infancia, aunque también hay quienes han investigado un poco cómo sigue esto en la adultez, porque sabemos que hay gente que es más lúdica que otras en la vida adulta, y hay quienes plantean que podría transformarse en un rasgo de personalidad, de hecho estaría más ligado como a ciertos rasgos de los 5 grandes, como por ejemplo la apertura de la experiencia, y se relaciona con el sentido del humor, con estar relajado y animado, con la gente que es más automotivada, más popular, y que es altamente sociable. De hecho, estudios o sea, gente que estudia creatividad en personas adultas han visto que mucha gente que, no sé, grandes escritores, personas que se han ganado premio Nobel de Ciencia, artistas, sienten que no hay, por ejemplo, mucha división en el trabajo entre lo que ellos trabajan y el juego, ¿no? Como que tienden a aproximarse al trabajo de una manera más lúdica, disfrutan mucho lo que hacen, y son algo que en el fondo que producen de manera muy automotivada. Entonces, lo que se ha visto que esta característica, ¿cierto?, que de sentir la vida de una manera más lúdica, te ayuda también a tener logros importantes en el área de la creatividad. Ahora, pero volvamos a los niños, que es una de las cosas, ¿cierto?, que nos convoca en esta presentación. El juego es una característica fundamental de la infancia, y eso se ve, ¿cierto?, en distintas culturas. A través de los tiempos siempre se ha caracterizado la infancia como una edad en la que jugamos, ¿no? Con el tiempo también hemos ido descubriendo que el juego, ¿cierto?, tiene ciertas ventajas para el aprendizaje y desarrollo. Se ha visto que favorece la motivación y consecuentemente la liberación de dopamina, que activa áreas cerebrales relacionadas con la regulación de la atención, memoria de trabajo, flexibilidad mental, curiosidad y regulación de niveles de estrés. Ahí tenemos, ¿cierto?, en estas investigaciones también ciertas relaciones con creatividad por la parte de flexibilidad mental y curiosidad. También apoya el desarrollo de capacidades representacionales o simbólicas, que a su vez desembocan en el desarrollo del lenguaje y habilidades narrativas, que vamos a ver también que las habilidades narrativas también tienen que ver con la creatividad. Y por otro lado, permite a los niños desarrollar estrategias de autorregulación, incluyendo estrategias mentales, control del esfuerzo o persistencia en su actividad mental. Esto permite mejorar el control cognitivo e influye en el bienestar también. Hay distintos tipos de juego. Y ahí vemos juegos físicos, juegos con objetos de construcción, juegos musicales, el ajedrez, que son como una representación también de los juegos de mesa, y también el juego de imaginación o de ficción, que es lo que me voy a centrar un poco más ahora en adelante, que está representado por este dibujo, ¿cierto?, del niño que se imagina que va al espacio. ¿Qué pasa, antes de entrar a eso, qué pasa con el juego en la sociedad actual? Quería hacer un pequeño paréntesis como para situarnos en qué pasa ahora en las infancias, ¿no? Se ha documentado en distintos lugares del mundo que en las sociedades más occidentalizadas, ¿cierto?, y en las grandes ciudades hay cada vez menos oportunidades para jugar. Tiene que ver con temas de seguridad. Antes nuestros abuelos probablemente salían más libremente a la calle a jugar, o de hecho mis padres también comentan de que ellos podían salir a la calle a jugar como no supervisados por los adultos por mucho tiempo. Nosotros no lo hacemos así, las calles son más bien de los autos, hay muy poco espacio en que uno deja a los niños seguros afuera, digamos, siempre está en la supervisión, lo está supervisando cuando son pequeños. Las redes comunitarias son menos fuertes también, uno muchas veces no conoce a sus vecinos, lo que era distinto antes, ¿no? Se generaban más comunidades, por lo tanto uno podía cuidar a los hijos de los vecinos, sabía quién eran todos los niños que están en la calle, ahora eso no es así. Hay una excesiva sobreescolarización también desde años muy tempranos, buscando siempre el éxito académico, y se espera preparar a los niños para el primero básico, por lo tanto la educación parvularia se ha vuelto también muy escolarizada en Chile y en muchos otros lados del mundo, y hay poco tiempo para realizar juegos de imaginación. O sea, de hecho los recreos son cortitos, uno no puede imaginarse como un gran juego de imaginación que uno puede hacer en 10 minutos de recreo, no alcanza a comer algo, ir al baño, chutear la pelota y volver a clase.
¿ya? Entonces, esto también se ve que va un poco en contra de las posibilidades de jugar de los niños. ¿Qué pasa en nuestro sistema educativo? En Chile se ha visto, o sea, se usa poco el juego como parte de las formas de educar. Sin embargo, en 2018 aparecieron las nuevas bases de educación parvularia, que ya no son tan nuevas, que tienen 2 años, en que se promueve el juego, ¿cierto?, como eje central. Habría que ver un poco cómo esto, y esperamos que en los próximos años, ¿cierto?, se incluya mucho más el juego a partir de las directrices de estas bases. Pero quería comentarles los resultados de un estudio que hicimos justo el año antes que salieran las bases curriculares respecto al juego, en que vimos 58 aulas de educación parvularia de distinto nivel socioeconómico en Santiago y Valparaíso, y seccionamos todo lo que pasaba dentro del aula en episodios lúdicos, y los calificamos como lúdicos o no lúdicos, en el sentido si es que habían presencia de goce, de actividad simbólica, ¿cierto? Y de función indirecta, esto de que no estamos necesariamente haciendo esto para aprender la A, sino que tiene este objetivo de goce en sí mismo. Y vimos que en estos eran pre-kinder, niños de 4 o 5 años, que en el 80% de los episodios que vimos en estas aulas, que las filmamos durante una mañana o una tarde completa, eran no lúdicos, o sea, el 20% aproximadamente eran episodios lúdicos. Por lo tanto, podemos ver que, por lo menos en el 2017, en educación de párvulos, vimos bien poquito actividades lúdicas, y esto no variaba mucho, esta proporción, según si estábamos viendo un pre-kinder en un jardín, o en un pre-kinder que estaba dentro de un colegio, o por nivel socioeconómico, ¿no? Tanto público, particular subvencionado y particular pagado presentaban poco juego en el aula, ¿ya? También miramos los juegos que habían, ¿cierto? Este 20% de episodios lúdicos, ¿cuánto de eso eran iniciados y dirigidos por los niños, que es el juego libre, y cuántos de ellos, por ejemplo, eran guiados, que era iniciado por el adulto, pero principalmente dirigido por el niño, que son estos los tipos de juego de mayor autonomía, ¿ya? Y el menor autonomía es lo que se llama instrucción o juego instruccional, que es un juego que el adulto plantea y que el adulto va dirigiendo todo el tiempo, por lo tanto el niño tiene muy poca autonomía. Y también nos dimos cuenta ahí que el 70% aproximadamente de los juegos, o sea, de estos episodios lúdicos, eran juegos instruccionales, o sea, eran altamente dirigidos por los adultos. Solo el 20% eran juego guiado, y un 7% era juego libre dentro del aula. No estamos considerando los recreos, por si acaso, estamos viendo lo que pasa dentro del aula. Entonces, esto, en el fondo, de este 20% de episodios lúdicos, solo el 27% tenía alta autonomía del niño. O sea, piensen qué significa eso dentro de una jornada de aula escolar, ¿cierto? Ahora, como les decía, esperamos, ¿cierto?, que con estas nuevas bases curriculares se le dé como mucho más relevancia al tema del juego. Nuestra experiencia también en ese estudio y en otros estudios que hemos hecho después es que las educadoras en general se sienten con poca capacitación para implementar el juego en función del currículum, porque no está en los programas de formación inicial, y también, por lo tanto, como esta es una ley nueva, también hay poco de formación continua. Vamos ahora como a la última parte en que quisiera hacer más relación respecto a este juego de imaginación o sociodramático y su relación con la creatividad. El juego de imaginación o sociodramático, que también se llama juego de ficción o juego simbólico según los autores, ocurre cuando los niños imponen un significado propio a los objetos, personajes y a la situación de juego, ¿cierto? El clásico ejemplo que ocupan una escoba como un caballito, ¿no? O una caja como una nave espacial. Cuando los niños están involucrados en este tipo de juegos, son capaces de crear y mantener un mundo imaginario en que las ideas y los significados están disociados de los referentes objetivos. Eso se refiere que en el fondo el referente puede ser la escoba o puede ser una caja, y el significado que yo le pueda escribir a eso es muy distinto a una escoba y una caja, ¿no? Puede ser una nave espacial, un castillo, no sé, cualquier cosa. Entonces, ¿qué se aprende? Se ha visto que se aprende a través del juego sociodramático, lenguaje expresivo y comprensivo, y literacia temprana. Obviamente, cuando uno arma historias, tiene que generar cierto un inicio, un desenlace, hay que verbalizar eso, sobre todo cuando uno juega con otros niños. Autonomía y autorregulación, porque hay que iniciar el juego, hay que regular las acciones que ocurren en el contexto del juego, y hay que regularlas también con otros. Habilidades sociales y colaboración cuando se juega con otros, por supuesto. Sensibilidad a las necesidades del otro, extensión de las ideas de los otros. Ustedes, si han visto jugar niños en este tipo de juegos, saben que a veces también surgen peleas, que hay distintos objetivos de lo que va a pasar en la aventura, por lo tanto hay que generar, ¿cierto?, estos acuerdos
y es un aprendizaje, ¿no? Que los niños suelen aprender primero con los hermanos o con los niños más cercanos que tengan. Y habilidades también de simbolización y de pensamiento creativo, ¿no? Uno está inventando una historia, por lo tanto, la relación con la creatividad suele ser intuitiva, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos dice esto, no? Porque intuitivamente dice, obviamente, si uno está inventando un juego, esto tiene que ser creativo. Esto ha sido muy difícil de investigar, porque no es fácil evaluar juego y no es fácil evaluar creatividad, sobre todo en niños, ¿no? Pero la evidencia sugiere que sí habría una relación causal entre juego sociodramático y creatividad. No digamos que hay así como kilos de evidencia, pero hay bastantes estudios serios y controlados y publicados que hablan que habría que en el fondo la cantidad de juego sociodramático y la calidad del juego sociodramático influye más adelante en que los niños sean más creativos. No sería necesariamente el principal predictor, pueden haber otros predictores como lenguaje, por ejemplo, capacidad de imaginar, no necesariamente el juego, pero sí una cosa muy interesante para la práctica educativa es que se ha visto que el entrenamiento en juego de ficción, o sea, que uno promueva y que enseña a los niños a jugar, promueva que los niños jueguen sociodramáticamente en los primeros años, sí tendría un efecto en la creatividad. O sea, no solo está relacionado, no es solo que los niños que juegan más son más creativos, sino también si uno tiene un programa, por ejemplo, para estimular el juego de ficción, eso sí, han habido ciertos estudios que muestran que a los niños les va mejor en test de creatividad años más tarde. Y también hay evidencia de la relación entre juegos, pero este es mucho menos investigado, porque es más difícil entre juegos con personajes imaginarios, cuando los niños tienen amigos imaginarios, tienen una historia imaginaria, y la creatividad en preescolar. ¿Por qué? O sea, es difícil de investigar, porque cómo no investigar como exactamente cómo es este amigo imaginario. Cuando uno investiga niños jugando juntos, uno ve a ambos niños, ¿no? Pero sí tiene la complejidad esto de que el niño tiene que sostener varios personajes a la vez. Por lo tanto, se ha visto que eso es una forma también compleja de juego imaginario. Entonces, ¿qué cosas se han visto a la base? ¿Qué es lo que estaría explicando esta relación? Ya hay distintas hipótesis. Todavía, como les decía, no hay tanta evidencia, tampoco está tan claro. Pero, por ejemplo, Whitebread y O'Sullivan plantean que el juego de ficción influye en la creatividad a través de ciertas capacidades representacionales de los niños, como el desarrollo del lenguaje y la metacognición de autorregulación, ¿cierto? En la capacidad del niño de ser consciente de sus propios pensamientos y de la forma, en el fondo, que los puede combinar. En la literatura muestra bastante relación entre juegos, ¿cierto?, de ficción y lenguaje, y entre juego de ficción y metacognición, ¿no? Es este tipo de relación. Y esta es donde tenemos menos evidencia directa, entonces lo que dicen estos autores es que encontramos relación entre desarrollo del lenguaje y creatividad y entre autorregulación y creatividad, por lo tanto es muy probable que estas capacidades representacionales estén mediando, ¿cierto?, el efecto de la predicción de juego de ficción a la creatividad. Por otro lado, Sandra Roos plantea que el juego de imaginación presenta la posibilidad de ejercitar el pensamiento divergente, y eso es lo que estimula la creatividad. Y además tú puedes explorar aspectos cognitivos y afectivos involucrados en la creatividad. O sea, puedes alternar, si tienes pensamientos espontáneos, autogenerados, o recuerdos o fantasías, puedes ir como cambiando entre ambas cosas, recombinarlas e integrar aspectos. Y puedes volver atrás. O sea, tú dices, voy a hacer que tal cosa, no sé si han visto como diálogo los niños, hagamos que, y después, no hagamos eso, y vuelven para atrás. Entonces tú puedes volver, recrear, y decir tal como lo hicimos cuando fuimos de vacaciones, hagámoslo así, o yo me imagino que, entonces eso también puede estar influyendo en que después esto tenga que ver con la creatividad. Para cerrar, esto es un tema que todavía queda mucho por investigar, y quería poner algunos temas aquí sobre la mesa de lo que nos falta, ¿cierto? Del juego y la relación con otros aspectos del desarrollo, como metacognición, autorregulación, desarrollo del lenguaje, todavía no está tan claro el juego de ficción y su relación con la capacidad de imaginar, ¿cierto? Lenguaje, metacognición y autorregulación. Las intervenciones que promueven mejor la creatividad, ¿cierto? Tenemos claro, bueno, promovamos el juego de imaginación, pero ¿cómo? Exactamente. ¿Qué tipos de juego de imaginación son los que más promueven la creatividad? ¿Y cuáles son los momentos críticos del desarrollo? Tampoco tenemos claro en qué momento uno debería intervenir así como intensivamente para que tengamos estos efectos después. Finalmente, hablando más como, he visto varios estudios últimamente de que se está investigando el tema de juego en confinamiento y toda esta discusión que ha habido sobre cómo volver a clase, ha empezado a poner el juego también sobre la mesa
Entonces, si miramos de manera positiva el contexto del COVID, pienso que también puede abrir nuevas oportunidades de cómo repensar la educación preescolar y escolar, sobre todo la educación básica, dándole el espacio al juego. El que nos contagiemos en ambientes cerrados hace que también tengamos que ocupar más ambientes al aire libre, y tener esos espacios podría ser también positivo. Y también otro gran desafío es el diseño de ciudades, no solo de sistemas educativos más amigables a la infancia del juego, ¿no? En la generación de espacios para que los niños jueguen, no solo como un parque o una plaza, que sabemos que en algunos sectores de las ciudades escasean mucho, sino también espacios como lúdicos, no sé, pues los paraderos, en el transporte público, que son pequeñas cosas que pueden ir haciendo la vida tanto de adultos como niños como más vivible por un lado, más agradable y más creativa también. Eso, pues muchas gracias. Quedo atenta a sus preguntas. Gracias, Valesca. Sí, ya tenemos acá algunas preguntas. La primera es de Daniela San Martín. Ella consulta si el valor del juego disminuye cuando no se tiene este estado de ánimo o playfulness. Yo creo que no necesariamente disminuye el valor del juego, sino como que lo que dicen estos autores es que este sería la condición más enriquecedora para la creatividad. Y que en el fondo uno podría ser creativo sin necesariamente estar jugando a veces, solamente esta posibilidad, que tiene que ver además el playfulness como con el juego más también de los adultos. A veces uno puede ir caminando por la calle y le parece algo divertido y piensa cosas distintas y juega con las ideas, ¿no? Los adultos como que tendemos más a jugar con las ideas y ocurre eso más internamente. Los niños juegan, en general cuando juegan siempre es playful, ¿no? Porque si estuvieran obligados a jugar ya eso definitivamente no es juego. Yo creo que el playfulness es una característica que es como que va quedando en nosotros como adultos. Y ahí estos autores plantean que este es un concepto que te puede unir, ¿cierto? Conceptualmente juego y creatividad. Muchas gracias, Valesca. También Catalina Bobadilla, bueno, te agradece la presentación y quiso vincular ambas presentaciones, la tuya con la de David, y pregunta si el juego en la sociedad actual podría proporcionar lo que David dijo sobre espacios estratégicos de distracción productiva. Yo creo que sí, no sé, David, ¿qué piensas tú? Pero yo creo que claramente, yo creo que esa es la idea, ¿no? Como que en el fondo el juego, sobre todo si uno piensa en los sistemas escolares, debería haber estos espacios también más lúdicos en que los niños puedan, no sé, por tanto el recreo, en el casino, en distintos espacios, pueden tener estos espacios de distracción productiva. No sé, David, veo que prendiste la cámara. ¿Quieres aportar ahí a la pregunta de Catalina? Estás muteado. Como dicen estos días, apruebo. Súper. Sí, pero perfecto, totalmente. Súper. También Pamela pregunta, ¿cómo se da el proceso imaginativo en juegos instruccionales, como los videojuegos de aventura? Ya, bueno, los videojuegos, ¿cierto? Tienen características bastante distintas a los juegos que ocurren fuera del videojuego, sobre todo porque te pone más parámetros, ¿no? De lo que tú puedes hacer y de lo que puedes imaginar. O sea, puedes imaginar, pero el juego te está, no sé, pues tú puedes imaginar que eres una voladora, pero no existe eso en ese videojuego, entonces el otro te va a matar. O sea, un juego que tiene reglas, ¿no? Pero en ese sentido hay distintos juegos, entonces yo creo que uno puede generalizar a todos. Por ejemplo, si yo no soy tan experta en temas, o sea, en los juegos de video, solo veo algunos que juegan mis hijos, pero no soy muy buena jugadora, porque además me mareo mucho con las pantallas y las 3D, o sea, a los 2 minutos estoy muy mareada, entonces no los puedo explorar mucho. Pero por ejemplo el Minecraft, si uno está en versión creativa, ¿cierto? Ahí nadie te puede matar, y tú puedes construir casas, juntar cosas, construir personajes, hacer nacer monitos, cultivar la tierra, y en ese sentido, ese es un juego, por ejemplo, esa estructura de juego en que tú puedes jugar en un formato creativo, sí te puede promover la imaginación y por ejemplo, ahora no he visto ningún estudio del Minecraft, estoy pensando como teóricamente, y sobre todo en temas en tiempos de pandemia, sí puede servir también para el desarrollo de habilidades sociales. O sea, yo he visto a mi hijo más chico jugar Minecraft, que tiene 8, con otros amigos,
y tienen que ponerse de acuerdo o se enojan porque uno le robó un diamante de la casa. Entonces yo he estado con otras mamás y con unos de acuerdo como reglas de convivencia para jugar Minecraft, o sea, tienes que tocar la puerta antes de entrar, no sé, todo ese tipo de cosas que finalmente igual ayuda al desarrollo de habilidades sociales, aunque sea a través de una pantalla, y claramente esa ha sido como la forma que muchos niños han tenido para interactuar con otros en esta pandemia, en que no se han podido juntar mucho con los amigos. Pero sin duda los videojuegos, sobre todo los juegos que ya tienen reglas y te puedes matar, te pueden eliminar del juego y tienes vida, tienes mucho menos espacio para la imaginación. Ahora, el juego no solo, yo creo que tal vez ahí promueve menos la creatividad, pero puede promover habilidades sociales, puede promover habilidades de resolución de problemas, porque igual el videojuego te da la opción, ¿cierto?, de estar jugando, pero cuando tú te mueres, en verdad no te mueres, ¿no? Es una situación protegida, lo puedes estar pasando bien, puedes estar interactuando con otros. Pero de ahí a fomentar la creatividad, yo creo que hay algunos juegos muy específicos que lo pueden lograr. Ya nos estamos quedando cortos de tiempo. Te voy a leer una última pregunta. Es de Claudio Torres. Dice que él es entrenador de fútbol, por lo que el juego es fundamental para generar aprendizajes, pero muchas veces intentamos meter mucho la mano en la actividad y le quitamos sentido. ¿De qué manera sería posible garantizar objetivos sin ser un arruina diversión? Y quería adicionar que Andrea Aburto pregunta si hay algún libro o artículo que recomiende sobre el juego en primera infancia. Eso. Ya. Gracias, Claudia, por tu pregunta, porque tú has apuntado como al santo grial así de la investigación de cómo implementar juegos en aula y en educación, ¿no? Ya no había artículos así como, cómo promover, ¿cierto?, el juego sin arruinarlo. Ese es el gran tema del juego, y cómo una educadora de párvulos, por ejemplo, una profesora puede intervenir, porque uno quiere, o sea, obviamente la idea es que los niños jueguen y jueguen libremente, pero la educadora de párvulos tiene ciertos objetivos, ciertos logros de lenguaje, motivación, no sé, autonomía, que aprenda los colores, habilidades sociales, distintas cosas, y para eso la educadora tiene un rol, que se han documentado distintos roles, ¿no? Para poder extender, ¿cierto?, los horizontes del niño y que a través del juego pueda aprender. Entonces, en lo que tú dices, Claudia, es un arte, en verdad. No es tan fácil de hacer. Hay varios escritos al respecto. Yo creo que eso implica como una presentación en sí misma, pero yo creo que claramente es algo que se aprende en el ejercicio profesional, de poder principalmente, por ejemplo, dejar material ahí puesto, dejar que las personas exploren, observar. Una de las cosas principales es aprender a observar el juego desde afuera, ¿cierto? Y poder detectar en qué momentos tú puedes entrar al juego para hacer un aporte que extienda lo que están haciendo ellos y que les sirva, no solo llegar y entrar. Entonces es un arte el poder entrar al juego y después también poder salir y que ellos sigan jugando, porque muchas veces cuando llega el instructor, el profesor, el juego es como una burbuja, ¿no? Tú entras y se revienta. Entonces, una de las cosas, no sé, si te puedo decir algo en estos minutos que tengo, es como aprender a observar y ver dónde están las necesidades de tu estudiante, para poder ver, en esto es lo que yo quiero que potencien para yo poder intervenir, ¿cierto? Brevemente y poder salir de nuevo del juego. Y no me acuerdo qué fue lo otro que dijo la Karina. Era una ¿Algún segunda libro pregunta que que puedas había. recomendar sobre juego en Sobre primera juego en infancia? primera infancia. Esto lo voy a pensar, pero algo, ¿estás pensando, Andrea, en como algo que aparezca en juegos o general sobre juego? Porque hay varios artículos, o sea, podría pasar una lista de referencias, no sé si podría decir Quizás uno. que Andrea nos comente por el chat y tú le Eso, contestes por el chat para ir eso, avanzando. eso, o me escribes directamente a mi correo, Andrea, yo te puedo dar una lista de referencias sobre juego, mejor. Súper. Muchísimas gracias, Valesca, por esta interesante presentación, también por este espacio para preguntas, para comentarios y para también dar algunas guías. Y bueno, ahora para finalizar, los dejamos con la charla Escolarización y Desarrollo de la Creatividad, la cual presentará Paulo Barraza Rodríguez, doctor en Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
quien se especializó en el análisis de actividad oscilatoria electroencefalográfica en el Laboratorio de Neurociencias Cognitivas e Imagen Cerebral, LENA, CNRS, en París, Francia. Actualmente es profesor asociado del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile y está a cargo del Laboratorio de Neurociencia, Cognición y Educación del mismo instituto. Bueno, muchas gracias por la invitación y voy a pasar a compartir pantalla. ¿Ustedes me dan el feedback si se está viendo? Sí, todo ¿Sí? bien, Pablo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, hoy voy a hablar de escolarización y creatividad, así que agradezco a David y a Valesca también porque han ido, ¿cierto?, ya preparando el camino para esta presentación. De hecho, el corazón de mi presentación tiene que ver con que reflexionemos críticamente acerca de cómo el tipo de sistema educativo que un país tiene puede fomentar o bien obstaculizar el desarrollo cognitivo de sus estudiantes, y hoy día en particular voy a hablar de la creatividad justamente en primera infancia. Por lo tanto, un poquito de contexto, voy a partir con esta frase del biólogo Humberto Maturana que dice: uno no puede reflexionar acerca de la educación sin hacerlo antes o simultáneamente acerca de esta cosa tan fundamental en el vivir cotidiano como es el proyecto país, en el cual están inmersas las reflexiones sobre educación. Esto es súper importante, a veces lo pasamos por alto, pero es súper importante. Yo hoy día voy a hablar de escolarización y creatividad, por lo tanto tenemos que tratar de entender qué tipo de sistema educativo tenemos. Y sin más, Chile tiene una educación que se concibe como un bien de consumo, básicamente. Y eso son palabras del actual mandatario en su primera administración, y en esta segunda administración habla de la industria de la educación. Esto ya nos da una idea a nosotros del modelo de educación que tenemos en Chile. Ahora, esto también ha sido estudiado a nivel académico. Por ejemplo, está Cristian Belé y ahí Juan Pablo Valenzuela, que son colegas míos de la Universidad de Chile, quienes han documentado cómo el sistema educativo chileno es considerado a nivel mundial como un caso extremo de educación orientada por el mercado. Esto trae consecuencias. Por ejemplo, una de esas es que el sistema educativo que nosotros tenemos tiene un énfasis muy particular en la competencia entre establecimientos educativos vía pruebas estandarizadas, lo cual, como voy a mostrar ahora, genera un círculo vicioso que afecta justamente a las cosas que se están haciendo en el aula. Porque, por ejemplo, acá tenemos dos establecimientos educativos, como están orientados justamente a las pruebas estandarizadas, ¿cierto? Eso de alguna manera induce que las profesoras y los profesores desarrollen sus clases más bien pensando en esas pruebas estandarizadas que en los contenidos en particular. Esto lleva a que posteriormente se empiecen a catalogar las escuelas como escuelas con buen CIMSE o con mal CIMSE, y finalmente eso decanta en el dinero, finalmente decanta en la matrícula. Entonces, ¿cuánta matrícula yo tengo? ¿Cuánto dinero también va a estar ingresando a mi escuela? Entonces aquí se genera un círculo vicioso que influye directamente en lo que está pasando dentro de la sala de clases. Y esta es una preocupación que ha llegado incluso a la educación de primera infancia. Hay varios reportes ya que han sido publicados, entre ellos está Marcela Pardo, hay una investigadora también de la Universidad de Chile que ha hecho harta investigación respecto al concepto de escolarización de la primera infancia, que también lo mencionó Valesca en su presentación. Y la preocupación parte porque la educación parvulares está siendo encomendada cada vez más con la tarea de preparar a los niños para su ingreso a la escuela. Y estos estudios muestran una preocupación tendiente a la escolarización de la educación parvularia. Ahora, ¿qué se define como escolarización? Un poco también Valesca lo mencionaba. Es este énfasis en actividades academicistas al nivel de la educación de primera infancia, con mucho foco en la alfabetización y en la iniciación a las matemáticas, en desmedio del juego, justamente lo que hablaba Valesca, y el desarrollo de la creatividad, entre otras habilidades cognitivas. Por lo tanto, uno se podría preguntar qué relación existe entre la escolarización y el desarrollo de la creatividad. Entonces, hay varios estudios internacionales que se han enfocado en evaluar la creatividad en escolares. Y lo que se ha encontrado es bastante interesante. Por ejemplo, esto es un estudio antiguo, uno de los primeros estudios en 1968, que lo que se observaba es que
se observa como un desarrollo más o menos estable de la creatividad y de pronto se observan unos bajones de la creatividad. En este caso, Torrance lo encontró en cuarto básico. Hay otros estudios más recientes, como el de Kim del 2011, que observa un fenómeno parecido de estabilización del desarrollo de la creatividad y una caída bien marcada más o menos en sexto básico. Y hay otros estudios como el de Yi, por ejemplo, que, de 2013, que encuentran el mismo bajón de la creatividad por ahí por primero medio. Ahora, ¿qué explica este bajón de la creatividad en el desarrollo cognitivo de los escolares? Por un lado se propone que es la rigidización de los contextos educativos, o sea, la escolarización. Y por otro lado también a veces como hipótesis alternativa se plantea el estrés experimentado en periodos de transición escolar. ¿Ok? Ahora, hay que poner ojo aquí con estos estudios internacionales, porque el declive de la creatividad que se detecta generalmente en estos estudios deriva de investigaciones conducidas en países en donde el sistema educativo tiende a volverse gradualmente rígido, tornándose más academicista a mediados de la educación básica. Entonces, esto abre como una ventana interesante para la investigación en Chile, dado que nosotros ya sabemos, ¿cierto?, que en Chile el sistema educativo parece rigidizarse mucho antes del cuarto básico. La única referencia que tenemos nosotros al respecto, que teníamos antes de hacer el estudio, era que este informe de PISA del 2014, que revelaba, en realidad del 2012, publicado en 2014, que revelaba que los estudiantes chilenos tienen pocas capacidades para resolver problemas creativamente. Así que hicimos un estudio en el que participó David Price, que expuso al inicio de este seminario, en donde nos enfocamos en investigar qué pasaba con el desarrollo de la creatividad en estudiantes chilenos, pero estudiantes de segundo, cuarto, sexto básico, y además incluimos a los párvulos también, en kinder. Ahí un poco la muestra, ¿cierto?, cómo se distribuyó. ¿Y qué instrumentos utilizamos para evaluar justamente el desarrollo de la creatividad en niñas y niños de kinder, segundo, cuarto y sexto básico? Bueno, usamos un test que se llama el test de pensamiento divergente de Torrance, un test de dibujo, básicamente, un test no verbal. Y elegimos un test no verbal justamente para que tanto párvulos que están recién desarrollando la habilidad lingüística como estudiantes más grandes de sexto básico pudieran ser evaluados con el mismo test. Ahora, ¿qué evalúa específicamente? Evalúa pensamiento divergente, que se define como la habilidad de generar ideas creativas combinando diversos tipos de información de forma novedosa. Y este test tiene 3 actividades de dibujo. Una se llama construcción de dibujo, en donde se presenta este estímulo, y a las personas se les dice, bueno, usando este estímulo, crea un dibujo lo más creativo que se te ocurra. La otra actividad se llama completación de dibujo, en donde hay, ¿cierto?, como estas rayitas así inconclusas, y uno pide que usen ese elemento también para continuar un dibujo. Y este que se llama líneas, que son solamente líneas paralelas. Y de lo que se pide acá es que hagan la mayor cantidad de dibujos creativos distintos posible con estas líneas paralelas. Como tarea control, utilizamos el test de la figura humana, de Goodenough-Harris, y lo consideramos una buena medida de pensamiento convergente, que se entiende generalmente como la habilidad de encontrar una solución concreta, frecuente y conocida a un problema dado. Entonces estamos evaluando estas 2 habilidades, la habilidad de resolver problemas de forma divergente, con el test de creatividad, y con el test de dibujo de figura humana, la habilidad de resolver problemas de forma convergente, o sea, una pregunta, una respuesta. ¿Cuáles fueron los resultados? Para presentar los resultados les comento que dividí, ¿cierto?, el resultado en el test de creatividad en los 3 aspectos que son principales de la creatividad, que son la fluidez, la originalidad y la elaboración. Muchas veces solo se considera la originalidad como un marcador de creatividad, pero eso no es tan así. Uno puede tener respuestas originales, pero súper inadecuadas, digamos, para un cierto contexto. Por lo tanto, es requisito que estos componentes estén presentes para realmente poder pensar en que es una respuesta verdaderamente creativa o divergente. La fluidez nos habla de la cantidad de soluciones diferentes que una persona puede encontrar entre un problema dado. La originalidad nos habla solo de la novedad y de la infrecuencia de la respuesta. Y la elaboración, que es un aspecto súper importante de la conducta creativa,
es la producción de detalles que mejoran o perfilan de forma más precisa o profunda una respuesta. Entonces, los resultados, al menos en fluidez, por lo menos, que es la cantidad de soluciones diferentes ante un problema dado, miren lo que nos encontramos. Nos encontramos que los párvulos y los estudiantes escolares de segundo básico tienden a tener una fluidez de respuesta significativamente más baja que los estudiantes de cuarto y sexto básico. Ustedes pueden ver ahí el gráfico ahí con gran claridad. Y además encontramos una diferencia entre estudiantes de cuarto y sexto básico. O sea, al menos en fluidez lo que estamos viendo es que los estudiantes, ¿cierto?, más chicos tienen un peor rendimiento que los estudiantes de cuarto y sexto básico. En cuanto a la originalidad, miren lo que encontramos, un perfil más o menos parecido. La originalidad de la respuesta en kinder y en segundo básico fue significativamente más baja nuevamente que en cuarto y sexto básico. Y en cuanto a la elaboración, aquí encontramos un patrón inverso. El patrón que encontramos es que la elaboración de las respuestas en kinder y en segundo básico fue significativamente más alta que en cuarto y sexto básico. Y además encontramos una diferencia significativa entre kinder y segundo. O sea, aquí fueron los párvulos los que más puntaje en elaboración obtuvieron. No así en fluidez y en originalidad. Si miramos el puntaje global en el test de pensamiento divergente, nos encontramos este patrón ya visto en originalidad y en fluidez, y es que el pensamiento divergente en general en kinder y en segundo básico fue significativamente más bajo que en sexto, y también encontramos una diferencia entre cuarto y sexto básico. Con respecto a la tarea control, que es la del pensamiento convergente, o sea, una pregunta, una respuesta, aquí, como ustedes pueden ver, no observamos diferencia entre los cursos, lo que es súper interesante. O sea, en esta habilidad que tiene que ver con no usar tanto la creatividad, sino más bien, ¿cierto?, ser precisos en contestar, aquí no hay diferencia entre los estudiantes chilenos, de los párvulos, segundo, cuarto, sexto básico. Pero cuando la tarea implica o invita a crear, encontramos grandes diferencias. Por lo tanto, el mensaje final es que yo voy a dejar para dar paso al debate y a las preguntas. Primero encontramos que los niños de kinder, los niños y las niñas de kinder y segundo básico exhiben una tendencia a dar pocas respuestas, por lo general no muy originales, pero ajustadas al contexto y con un énfasis en la producción de detalles. ¿Ok? Mientras que los niños y las niñas de cuarto y sexto básico presentan un impulso a dar numerosas respuestas infrecuentes, pero muy poco elaboradas, superficiales, asemejándose más a bosquejos de ideas divergentes que a productos creativos terminados. Este resultado yo creo que es la fotografía del sistema educativo chileno. ¿Qué quiero decir con eso? Los párvulos y los niños más pequeños de segundo básico tienden a ser súper ajustados y a dar la respuesta que le están pidiendo, pero dejan de lado, ¿cierto?, la capacidad de poder desarrollar su creatividad, digamos, como ellos quisieran. Mientras que los de cuarto y sexto parecen ser más originales al responder, pero si nos damos cuenta, sus respuestas son muy poco elaboradas, son muy poco profundas. Lo que nos muestra es simplemente que están haciendo una especie de, ¿cierto?, como dice ahí, ¿cierto?, un bosquejo nomás de una idea creativa, pero lo dejan a medio terminar, porque los que hemos estado, ¿cierto?, investigando en educación nos damos cuenta que la sala de clases chilena premia mucho más la velocidad que la calidad de la respuesta. Entonces, eso es lo que pudiéramos ver en los estudiantes más grandes, o sea, como que el asunto de hacer la respuesta rápido parece ser mejor que haberla hecho bien, aunque hayan sido menos respuestas. Por eso que nosotros hipotetizamos que la temprana academización de la educación chilena en primera infancia podría estar a la base de este lento desarrollo de la creatividad en los párvulos chilenos y en los niños y niñas de segundo básico. Pero también somos claros en decir que se requieren nuevos estudios, específicamente experimentales, para determinar si existe una relación causal entre la academización de la educación en primera infancia y el lento desarrollo de la creatividad en niños y niñas chilenos. Muchas gracias por su atención. Gracias, Pablo. Hasta este minuto no tenemos ninguna consulta todavía, así que vamos a darle un par de minutos a ver si alguien quiere completar o preguntar algo. Hay una persona que sí pregunta, que se llama Claudio Torres, que creo que fue el profesor de fútbol, que nos escribió hace un rato atrás,
que pregunta de qué manera se puede poner en contacto con los exponentes, quizás los que quieran compartir sus contactos, de repente ahí podrían escribirlos también en el chat, para que si necesitan contactarse con ustedes lo puedan hacer. Acá hay una consulta, Pablo, de Evelyn Cordero. Ella pregunta, ¿cómo podría favorecerse el pensamiento divergente en el aula? ¿Cómo podría favorecerse el pensamiento divergente en el aula? Bueno, yo creo que es una cuestión súper compleja en realidad, porque no tiene que ver con un recetario de cocina como decir, mira, haga esto otro, sino que es toda una concepción distinta del fenómeno relacional enseñanza-aprendizaje. Digamos que hay que cambiar un poquito el switch respecto a la manera en que estamos entendiendo el concepto de aprender, ¿cierto? Pasar de esta metáfora computacional, de creer que las cosas se están insertando en la cabeza de los estudiantes y entender que el aprendizaje se da en la interacción con otros. En ese sentido, yo creo que una manera interesante de poder favorecer el pensamiento divergente en cualquier contexto, en este caso en el contexto escolar, puede pasar en que el rol de la profesora o el profesor, o de la educadora o el educador, sea menos preponderante y dejar mucho más espacio a un rol más bien como impulsor o de estar siempre como inspirando al estudiante para que reflexione autónomamente por sí mismo, y eso de alguna manera lo ayude a reflexionar en que un problema particular pudiera tener múltiples respuestas. ¿Okay? Estamos muy enfocados generalmente en la educación tradicional en tratar de enseñar la única respuesta a este problema cerrado. Entonces, nos acostumbramos poco a pensar y hacer preguntas en sala de clase que invitemos a las estudiantes y a los estudiantes a reflexionar más ampliamente. En el caso de los párvulos, por ejemplo, hay ejemplos internacionales que uno podría citar, como el caso de la educación que se da en Reggio Emilia, en Italia, por ejemplo, en donde hay una visión del párvulo y de la niña y el niño como ciudadanos, por ejemplo, y como agentes autónomos de su aprendizaje. De alguna manera, ese respeto trae a la mano un montón de valores, incluido justamente el pensamiento divergente. Pero yo creo que es un fenómeno bien complejo, que no simplemente se cambia con una técnica por aquí, una técnica por allá. Gracias. Hay otra consulta. Claudio Torres dice, ¿qué tipo de desafío se propone desde la implementación y la utilización de los espacios en una nueva configuración del, entre comillas, lugar de aprendizaje antes llamado sala? Esto porque ya sabemos que se viene un mixto entre presencial y virtual. Sí. No entendí muy bien la pregunta, pero creo que él está pensando como en la cuestión más bien de infraestructura, como en el espacio educativo. A ver, voy a leer aquí. Sí, eso es, espacios educativos, sí. Bueno, efectivamente, o sea, en la medida que siempre cuando se habla de creatividad a veces se habla de pensar fuera de la caja, ¿cierto? Bueno, en este caso hay que tratar de pensar fuera del aula de clase, o sea, que la capacidad de enseñar no solamente se da dentro de las cuatro paredes, ¿cierto?, de la sala de clase. De hecho, hace muy poquito leí un estudio que comparaba el rendimiento en un test muy parecido al que aplicamos nosotros, un test de dibujo creativo, en párvulos que los llevaban a museos, por ejemplo, a hacer paseos por museos, hacían una evaluación como pre-post, a ver, antes y después de haber ido al museo, y a párvulos que no los llevaban a museos, y se encontraba que el rendimiento en la tarea creativa era mucho mejor en los párvulos que habían visitado museos o que habían ido a museos tipo el MIM, por ejemplo, museos así interactivos. Eso con respecto a los espacios educativos, yo creo que son fundamentales. Entonces, si somos capaces de pensar en otros espacios, mucho mejor, creo yo. Gracias, Pablo. Natalie Pardo pregunta si existen evidencias que los modelos de educación alternativos, tales como Montessori o Waldorf, favorezcan en mayor medida la creatividad. Sabes que eso es todo un misterio. Hay algunas investigaciones, pero muy pocas, muy pocas. Hay una que yo vi recientemente, ¿cierto?, que evaluaba estudiantes, creo que de sistema Waldorf con tradicional, la resolución de problemas matemáticos, creo, y se evaluaba la actividad cerebral, pero en general son bien pocos los estudios que hay porque
cuesta mucho ir a investigar esos modelos alternativos porque muchas veces no te abren la puerta para investigar, porque es una cultura que hay detrás que como que no están de acuerdo con las evaluaciones. Entonces cuesta mucho, en realidad hay que hacer una alianza ahí bien estratégica para llegar a hacer investigación, y por eso yo hipotetizo que hay tan poca investigación. Pero ciertamente que es interesante hacer investigación cruzada, ¿cierto? De sistemas tradicionales con sistemas alternativos. No por ser alternativo mejora, eso a veces también se confunde un poco. Cuando se dice este es un sistema educativo alternativo, como que al tiro uno lo pinta valóricamente como mejor que lo tradicional. No necesariamente es así. Ojo con eso. Te voy a hacer la última pregunta, ¿Ya? Paulo. Ella es de Camila Cornejo. Ella, bueno, agradece todas las presentaciones y quisiera saber cómo se puede favorecer el juego y la creatividad desde casa, sobre todo entendiendo que la pandemia igual ha generado cambios en las dinámicas familiares. También saber cómo favorecer los procesos creativos en los niños, tratando de no usar tanto la tablet, celular o computador. Esto alguna vez también, algo muy parecido me lo preguntó un estudiante y me decía como, ¿cómo puedo yo de alguna manera entrenar mi creatividad? Y yo les decía que lo que yo pensaba es que la creatividad no se entrena, sino que se libera. En este sentido, ¿cierto? Se está pensando en el contexto de estar en la casa con los niños, las niñas, ¿cierto? Mezclando el trabajo de los padres, tratando de enseñar también. Lo que se me hace a mí más como útil en este caso es acompañar las inquietudes que tengan las niñas y los niños, las inquietudes espontáneas, un poco lo que decía Valesca, en el sentido de no dirigir tanto, ¿cierto? No estar tan ahí como ofreciendo qué hacer, sino que más bien miremos, seamos más observadores de lo que espontáneamente hacen nuestros hijos, nuestras hijas, y acompañémoslo en esa búsqueda, en esas inquietudes. Y si nosotros no sabemos la respuesta, no pasa nada. O sea, podemos aprender con ellos, junto con ellos. Yo creo que de pronto sorprenderse y dejarse sorprender por lo que los mismos niños y niñas saben o quieren explorar, es tanto mejor que andarles proponiendo, el adulto proponiendo cosas. Nicanor Parra decía que cuando el adulto metía las manos en la actividad de los niños lo arruinaba todo. Yo estoy de acuerdo con Nicanor. Eso. Muchísimas gracias, Paulo, por tu exposición. Y bueno, a todos nuestros expositores, a David, a Valesca también, y sobre todo a quienes han participado y permanecido junto a nosotros esta tarde en este seminario. Ahora les pedimos, por favor, a quienes quieran, por supuesto, si pueden prender sus cámaras para poder tomar un pantallazo de este encuentro. A ver, para que todos estén. Muy bien, ahora vamos a sacar la fotografía. Bueno, muchísimas gracias. Les comento que para acceder al video de este seminario vamos a subirlo al canal de YouTube de nuestra escuela, por tanto los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, por el canal que les comentaba, que es Escuela Psicología UC, por Facebook a través de la cuenta, escuelas.psicologiaUC, por Instagram en Escuela de Psicología UC y por Twitter en psicología-UC, donde estaremos avisando en cuanto esté disponible el video de este seminario. Muchísimas gracias nuevamente a todas y todos y les deseamos una excelente tarde.